Aunque uno se ponga nervioso por la responsabilidad que eso trae, ¿no?, de poder transmitir el mensaje que Dios ha puesto en tu corazón, pero es un privilegio, por otro lado, porque ser salvado y rescatado por Dios y ser, además, llamado a servirle es el privilegio más grande que puede haber, porque hemos cantado Padre Nuestro, que estás en los cielos, ¿no? Eres santo, todas esas cosas. Queremos que su reino sea... Pero su reino se hará cuando acabe todo, no va a haber antes. No vamos a estar en su reino antes, cuando todo se acabe. Pero es hermoso si entendemos. Él escogió un modelo. Él es papá y nosotros somos los hijos. Todos entendemos que los padres tienen que darle a los hijos, ¿no? Los padres tienen que dar amor a los hijos, tienen que transmitir un legado, tienen que servir, tienen que hacer todo eso. Pero nosotros además tenemos una circunstancia y a veces se nos olvida esa. Yo ayer escuchaba, yo no suelo escuchar nunca mucho, pero era interesante, alguien que había sido adoptado decía: yo le estoy muy agradecida a mi madre, que me sacó, aunque ella era un bebé, pero mi vida habría sido, me ha dado una buena vida. Ha habido otras carencias, pero ha habido una buena vida, ¿no? Aún así, el hermano era sí que es hijo biológico, decía: no tienes que darle las gracias a mamá porque el regalo fuiste tú para nosotros, viniste a dar alegría a nuestra vida, no hay nada que agradecer, es una madre, decía. Y en eso es verdad, el hermano quería equipararla a él. Somos iguales y un padre tiene que dar, ¿vale? Pero ella decía: pero es que yo no puedo olvidar, no es que me sienta en deuda con ella, pero no puedo olvidar lo que ella ha hecho, porque además ocurre una cosa, y es que cuando un hijo es adoptado, todo el mundo espera que ese hijo se porte bien, porque la gente que lo sabe dicen: mira lo que desagradecido, cuánto sufrimiento. Yo conozco a gente que es adoptada y han llevado mala vida, y claro, los padres a lo mejor no, pero la gente de alrededor sí, que es tan buena, dicen: qué desagradecido lo que les hace sufrir, sin saber pues todo lo que mueve a esa persona a llevar la vida que lleva, ¿vale? Que no hay excusa, pero no sabemos, porque lo que hay dentro suele movernos. Estamos hablando, es que es importante mantener esto en mente. Me gustó mucho que ella dijera: pero yo no puedo olvidar ser agradecida porque me ha dado una buena vida. Y yo no puedo olvidar que mi padre decidió amarme, lo decidió, que no lo sintió, que lo decidió, aunque él es amor, no sé cómo lo hace él eso, pero decidió amar a Mariluz, que Mariluz no se lo merecía. Mariluz no se lo merecía. Mariluz no tenía nada bueno que ofrecer. Mariluz era una persona, era introvertida, tímida, con muchos resentimientos, muy consentida, muy consentida. Me costaba mucho enfrentar las situaciones porque nunca me dejaron, como yo era tímida, pues lo hacían por mí. Y crecí y seguían haciéndolo, pero llega un momento en la vida en que uno tiene que hacerlo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no sabes hacerlo. No sabes hacerlo. Yo no sabía enfrentar una situación, porque todo aquello que pudiera ser que yo no lo tuviera controlado, me ponía pues así, muy de aquella manera. No sabía reaccionar. Podía perder los papeles o podía, como a veces nos pasa y uno no sabe por qué los ha perdido. Bueno, vamos a ver si logramos entender por qué los perdemos. Si logramos entender. Pero si no olvidásemos esa otra parte, que hemos sido adoptados. Y el ser adoptados por Dios rompe en nosotros la esclavitud de nuestra vieja vida. Y ahora vamos a lo que quiero centrar, luego volveré a eso, seguro. Pero eso está ahí, está en el aire, porque es lo más importante, lo que Dios hizo por nosotros. Hay un texto en la Biblia que durante años me llamaba mucho la atención, un versículo. Había un versículo que yo, no sé, no terminaba de entender, no entendía por qué Pablo había puesto ese versículo ahí. Era como que no le pegaban. Pensaba yo, no estoy diciendo que no le pegue. Yo pensaba que ese versículo ahí era como estar fuera de lugar, pero al mismo tiempo pensaba: pero si Pablo lo puso ahí, yo soy de darle muchas vueltas a las cosas, muy preguntona, muy todo eso, ¿no? Y si Pablo lo puso ahí,
será por algo. Claro, luego cuando lo vi, cuando me di cuenta, yo dije, sí, era obvio, solo que no lo había visto yo. Porque yo pensaba y razonaba de una forma totalmente distinta para poder entender eso. Y estamos hablando en los últimos meses de que necesitamos estar conectados con Dios las 24 horas. Lo necesitamos, porque nosotros necesitamos saber lo que Dios quiere para nosotros en el tiempo en que nos ha tocado vivir. Y no voy a entrar más en eso, pero es la época en que nos toca vivir y cualquier hijo de Dios en la época que ha nacido tiene que ser efectivo la época que le ha tocado vivir. Y a nosotros nos toca esta. Y tenemos que ser efectivos. No podemos estar pensando en la mona de Pascua, tenemos que estar pensando en lo que Dios quiere y cómo desarrollarnos. Y el versículo está en un capítulo muy hermoso, 1 Corintios 13. No voy a leerlo, ya sabéis, creo que los que leéis la Biblia ya sabéis que es el capítulo del amor, donde dice lo que no es amor y donde dice cómo tiene que ser el amor. El amor ágape, el amor de Dios, ese que no busca lo suyo, sino que busca lo del otro. Ese que no se jacta ante los demás de lo bien que me he portado yo con esta persona y fíjate cómo me lo paga. No, eso no es. Cuando yo me jacto, he perdido todo, porque no tiene nada que pagarte. Ya lo pagó Jesús por él. Ya lo pagó Jesús por él. Ese amor, esa clase de amor que es el amor de Dios, como Él ha decidido amarnos. Y el versículo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Pablo está haciendo una reflexión. Después de leer eso, que dice, esto es lo que tiene que ser, yo, Pablo, actúo así porque cuando yo no entendía, cuando yo pensaba de otra forma, razonaba de otra forma, porque el versículo quiere decir eso. Eso razonaba. El hecho de juzgaba quiere decir que juzgaba las situaciones y las cosas de forma distinta. Un niño no las ve como un adulto. Y es verdad que Jesús dijo que nos teníamos que volver como niños, pero no malinterpretemos. No nos podemos quedar como niños toda la vida. Tiene que haber esa parte de nuestro corazón de para acercarnos a Él con el hecho de querer creer y confiar en Él. Para los niños les es más fácil. Yo me doy cuenta que los niños entienden antes que un adulto el hecho de que hay que perdonar, que hay que pedir perdón, que hay que amar, que hay que orar por los compañeros que se portan mal con ellos. Lo tienen más fácil sin que nadie se los diga, ellos lo entienden. Porque ni la educación, ni la vida, ni todo lo que han recibido los ha estropeado aún. ¿Vale? Entonces, ellos tienen más fácil. A eso se refería Jesús. Un niño, tú le dices, tírate, y se tira en brazos de su padre, de una escalera. Cuando ya es más grande, ya tienes miedo de que te pueda pasar algo y tu padre no te aguante. Pero cuando eres pequeño, y papá, nuestro papá, quiere que confiemos en él. Pero claro, ¿yo cómo voy a confiar en alguien que no conozco? Eso es imposible. Por eso es importante conectar siempre con Él y estar dispuestos a ver y a entender y a poder razonar las cosas de forma distinta. ¿Y cómo las tenemos que razonar? Nos vamos a ir a Hebreos. En Hebreos 5, del 11 al 14, dice, acerca de esto, dice el escritor de Hebreos, o la escritora, que no se sabe muy bien quién fue, pero da igual, no vamos a hacer apología del femenino. Acerca de esto, el escritor dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Mirad, os voy a leer otra traducción que creo que le da más sentido al texto, ¿vale? Dice, quisiera decirles mucho más sobre este asunto, pero sé que como no quieren entender, tardos para oír, como no queréis entender, dice, me va a ser difícil explicarlo, porque claro, si no quieres entender, a ver. Dice, después de tanto tiempo ya debían poder enseñar a otros.
Sin embargo, hay necesidad de enseñarles de nuevo hasta los más sencillos principios de la palabra de Dios. Se han debilitado tanto que como niños tienen que tomar solo leche en vez de alimentos sólidos. Esto demuestra que todavía no saben diferenciar entre el bien y el mal. Todavía son ustedes como recién nacidos. En cambio, los alimentos sólidos son para quienes ya son maduros, para quienes ya están acostumbrados a juzgar y a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Pablo, en Hebreos dice, hace una comparación entre lo que es un bebé en lo natural, ¿no? Y yo antes ponía el ejemplo de Emma y de mi hija Esther, porque Abraham, cosa rara, mi otro nieto, que también tiene 1 año, él ha tomado leche, bueno, y aún toma, pero el alimento desde bien pequeño, y eso no es lo común, ha querido comerse la comida a trozos, que no es lo normal es que tú le das el triturado, le haces el caldo, todas esas cosas. Sin embargo, él ha querido comer, pero ha sido precoz en eso, pero eso no es lo normal. Esther, por ejemplo, mi hija, ella solo quería tomar pecho, ¿vale? La leche materna, y había que introducirle el alimento, ¿no? Yo a los 6 meses pues hay que introducir el salado y las cosas que hay que dar, y ella me lo tiraba. Lo que vomitaba es que me lo tiraba y lloraba, ella quería el pecho. Así que yo dije, esto solo tiene una solución, yo la tengo que enseñar, porque ella tiene que aprender a comer. Y yo le daba cucharada, y como el pecho ella no lo tiraba, me la ponía al pecho. Me la ponía ahí y ahí le entraba la cucharada y la enchufaba. Y entonces ella se tragaba la leche y se tragaba la comida. Luego lo fui alargando, ya no era cada cucharada, era cada 2, cada 3, hasta que llegó un momento que si no se comía la comida no le daba leche materna, no le daba de mamar. Y ella lo sabía, lo aprendió, es que son listos, lo aprendió siendo un bebé. Y sabía que el premio le iba a venir después, pero había usado algo para enseñarla, no supe hacerlo de otra forma, ¿no? Y pasa lo mismo, quiero decir, ahora alguien se convierte, le explicamos el mensaje de salvación, el hecho de que Dios lo ama tanto que ha dado su hijo por él, el otro se queda con que Dios lo ama tanto, que la mayoría de veces uno solo se queda con el hecho de que Dios te ama tanto, que te lo mereces, y ha dado su hijo por ti. ¿Pero por qué te lo mereces? Los programas americanos eso lo dicen mucho. A mí me gusta ver mucho esos programas donde reconstruyen casas y siempre sale la misma frase. Antes o después la sueltan. Te la mereces esta casa. Te la mereces. Una casa súper guay. Yo digo, pues yo también me la quiero merecer. Que me vengan y me la hagan a mí. Claro, te la mereces. ¿No? Yo tengo una en el cielo que es bien especial. Esa es la que estoy edificando. Esa es a la que quiero ir. Lo otro es pasajero, se va a quedar aquí. Pero esa es la realidad, quiero decir, el mundo funciona de esa forma, te lo mereces. Ahora, tú imagínate un nene que cuando llora, que es su forma de expresar que algo no le gusta o que se encuentra mal, o que tiene sueño, o que tiene hambre, o que quiere coger algo y no lo puede coger y quiere que se lo dé, o a lo mejor le has quitado algo, es su forma de expresar que está en desacuerdo. Tú siempre, no solo lo socorres, sino que cuando es algo que le has quitado, se lo terminas dando. Imagínate que se lo terminas dando para que deje de llorar. Pero si se lo has quitado, ¿por qué se lo das? Pues ese nene se hace grande por fuera, pero sigue pensando que tiene derecho a que se le dé lo que quiere. ¿Es así o no? ¿Cuántos hemos visto niños malcriados así? Piensa, tengo derecho a que me den lo que quiero. Pero claro, al niño que no se le ha dado nada, pues también piensa, un día voy a tener aquello que quiero. Así que parece ser que dos cosas totalmente distintas producen lo mismo en el ser humano. Y ahora resulta que cuando tú le hablas de, ¿no?, hemos sido adoptados, la parte esa de que nos ha roto el poder del pecado sobre nosotros es como que no la entienden. Solo se quedan con la parte de porque nos ama, nos ama. Me ama y yo, ¡wow! Me ama.
Yo nunca pensé que nadie pudiera amarme. No me preguntéis por qué, porque me amaban, ¿eh? Mi familia me amaba y me consentía, pero yo pensaba que... Es que también produce eso. El exceso de amor es como decir, no me importas. Si nadie te corrige, ¿no? Es decirle a un niño, porque tú no sabes lo que hay dentro de un niño. Y el niño piensa, no me importas. El mensaje que me mandas es, no me importas. Porque me consientes en todo, no eres capaz de corregirme. Es difícil, ¿eh?, para los papás. Pero es lo mismo, y es lo que en Hebreos está diciendo. Después de esto, ya uno tiene que ir tomando, pues cuando llega el triturado, cuando llegan los trocitos, ese alimento de la palabra de Dios. Primero, sé que Dios me ama, pero si desde el principio yo no tengo claro la gracia que recibo, que es inmerecida, ya vamos mal. Seguramente que me voy a quedar, como dice la Escritura, como un bebé espiritual, porque no voy a digerir el resto de la palabra. No voy a perdonar si no me piden perdón. Mucho menos voy a pedir perdón si yo creo que tengo razón. O si la tengo. No voy a amar, como dice Corintios, sin esperar recibir nada. No voy a amar así. Ni a mi marido, ni a mi mujer, escúchame, ni a mis hijos, porque yo de mis hijos espero que me den todo el amor que puedan y que yo, si soy la madre, siga siendo la primera en su vida. No. Un día alguien te va a desbancar, lo mismo con padre, un día va a venir otro que te va a desbancar. Y tú has debido de preparar a tu hijo y a tu hija para ese momento también. Para que esa transición, porque eso forma parte de la madurez, forma parte del crecimiento. ¿No? Eso es en lo natural. En lo espiritual, pues te encuentras, que era lo que pasaba aquí, gente que llevaba años y que ya tenía que estar ayudando a los de la iglesia que había allí, los hebreos tenían que estar, había un grupo que ya tenía que estar ayudando y enseñando y discipulando a otros, siendo de ayuda y de bendición, y resulta que daban más guerra, que esa es la realidad, daban más guerras que lo que se acababan de conocer a Dios. Pero además la mala enseñanza, porque se quedaban con lo primero, no les podían hablar de otra cosa porque no querían otra cosa tampoco. Yo me he encontrado con gente que me ha dicho, yo no quiero saber más de la palabra, ni de lo que Dios pide de mí, porque si lo sé, ¿qué hago? Si no lo sé, Dios no me lo va a tener en cuenta. Y yo le dije, estás equivocada. Era una mujer. Estás equivocada. Porque no querer saberlo, una cosa es que no te debe hablar, pero no querer saberlo, eso es pecado. No querer saber lo que Dios quiere hacer en tu vida es pecado. Y te quiere transformar a imagen, dice la palabra, de Jesús. Lo maravilloso que tiene Dios es que Él ha decidido vernos a través de la cruz. Él cuando me ve a mí, a Mariluz, mira a través del sacrificio de su Hijo. Y ese sacrificio, esa sangre, me hace que Él me acepte. Si no me mira a través de la cruz, Dios, dice Mariluz, se va al infierno. Porque ni siquiera ahora, con lo que he cambiado, me merezco el cielo, porque si no sería por obras. Y no es por obras, es por la obra de Cristo en la cruz. Eso es lo que nunca debemos olvidar. Y a lo mejor ser un poco agradecidos, como decía esta hija adoptiva, le agradezco a mi madre, que me adoptó y me sacó del lugar que hubiera sido, pues eso, mi perdición. Lo dejamos ahí, para no decir quién es. ¿Vale? No está aquí, lo oí en la tele. ¿Vale? Lo oí en la tele. Pero ser agradecido puede tener dos errores. Si yo no he madurado, voy a creer que siempre le debo algo a Dios y yo no le debo nada a Dios, fíjate, no le debo nada. Es que esto es muy complicado. No le debo nada, pero se lo debo todo. Solo a lo mejor le debo una cosa y es ser obediente. La obediencia me lleva al siguiente paso en el crecimiento. Si Dios me dice hoy, ama a Benja, y decido amarlo, no lo siento, decido amar a Benja con el amor ágape, mañana me dirá, ama también a Antonio y Loida.
Y al día siguiente a los de atrás. Hasta que ame a todos. Eso es la madurez. He puesto un ejemplo sencillo, ya veis que he puesto un ejemplo sencillo, pero es como en todo. Si yo no quiero perdonar, pues nunca voy a perdonar a nadie. O perdonaré a los que me caen bien. Mira, yo he dicho antes que mis hermanas siempre dieron la cara por mí. Yo no sabía enfrentar los problemas. Yo era tanto que hasta ir a un juzgado a pedir un certificado de nacimiento, como al médico, porque no sabía lo que podía pasar y no sabía yo cómo iba a reaccionar. Si me decían algo que no de eso iba a perder los papeles, ¿vale? Entonces eso es algo que a mí me gustaba tener el control de todo. ¿Y qué pasó? Que hubo una época que tuve que ir mucho al juzgado. No por mí, para acompañar a otras personas. Y claro, me tocó una cosa que yo oraba porque yo decía, madre mía, y tengo que hablar yo. Porque no me fío de lo que vaya a decir el otro como lo vaya a decir. Esa era la realidad. Tengo que hablar yo porque el testimonio, si en algún momento sale que soy cristiana, tiene que quedar intachable. No puedo permitirme eso, ¿no? Y yo decía, Señor, pon las palabras en mi boca, dame tranquilidad, dame paz. Que yo sepa lo que tengo que decir, defender la causa o lo que tenga que defender, pero hacerlo bien como tú lo harías. Llena de miedo, temblando, pero iba. Y me acostumbré a solucionar las cosas, a hablar aquí y allá. Yo, si tengo que ir a hablar a algún sitio, ya sé que lo que primero que tengo que hacer es orar. Que Dios pondrá las palabras en mi boca. Pero si yo la primera vez no hubiera estado dispuesta a hacerlo, no habría recorrido ese camino. Eso es madurez. Cuando ya me dio el triturón un poco más gordo, estuve dispuesta a comerlo. Y eso hizo que luego ya pudiera comerme los trozos. ¿Dónde se ve más que una persona es inmadura? Ante los problemas y cuando hay una confrontación con alguien. Ahí, escúchame, ahí la mayoría sacan el niño que llevan a pasear. El niño que llevan dentro lo sacan a pasear. Porque aunque se comporten en palabras, hay exigencia. A lo mejor. Hay exigencia. Bueno, siempre que hay exigencia, que sepáis que ese es el niño, ¿eh? Ese es el niño. Tú no le puedes pedir a tu marido que pase tiempo contigo, ¿vale? Ahora, si tu marido no está nunca en casa, se lo tendrás que pedir porque a lo mejor él está mal usando su tiempo. O está huyendo de ti, una de dos. ¿Vale? Claro, o al revés la mujer. Hay mujeres que no paran en casa, que no las ven más que por la noche. Bueno, hay que saber encontrar un equilibrio, porque eso forma parte de la madurez, en todo, en las relaciones. Porque cuando yo ya no estoy sola, yo soy muy independiente, ¿vale? Entonces yo siempre me mido mucho en eso, en lo que voy a hacer y a salir, porque tengo la tendencia de que si lo hago yo sola o me voy sola, pues estoy mejor. ¿Para qué nos vamos a engañar? No tengo que llevar a nadie detrás, no tengo que hacer nada detrás. Esa es la realidad. Pero yo trato de no darle coba a eso, porque no puedo decir que lo haya vencido, porque tengo una tendencia natural aún a ser independiente. Pero soy consciente y yo confío en Dios, porque cuando entendí que no me merecía nada, y además que yo emocionalmente, puedo deciros que era una niña malcriada, ¿vale? Emocionalmente lo era. Así que cuando estaba mal, ten cuidado cuando estaba mal. Porque la que salía a pasear era la niña de dentro. Y la niña de dentro, aunque había sido muy tímida y muy introvertida, escúchame, había pensado siempre. Y el problema es que los que no dicen suelen pensar más que los que lo dicen. Y claro, aquí dices, yo tengo que conectar con Dios. Pero hay tantas cosas que me impiden, porque cuando yo conecto con Dios, conecta al niño. Ahí olvídate, aunque tú te quieras disfrazar, delante de Dios no te puede disfrazar. Y cuando tú le estás diciendo a Dios que cambie una situación, no estás queriendo ver lo que Dios quiere hacer. Hay que orar, pero hay que ser sensible al hecho de decir,
a lo mejor esta situación es que me toca vivirla. Como yo, los 3 tratamientos de interferón, ¿por qué no me sanó en el primero? Yo lo tengo muy claro. Donde más Dios trató mi carácter fue en esos tratamientos. Así que nunca le dije que me librara. La verdad es que yo nunca le dije que me sanara. No digo que esté mal, pero yo no lo hice. No me preocupaba, no me preocupaba. Pero los tratamientos fue lo que más Dios usó para tratar en mi carácter y mi dependencia de Él. Así que fueron buenos. Fueron buenos. Pero eso uno lo puede digerir cuando ha sido capaz de cambiar, cuando ha sido capaz de madurar. Cuando hoy se ha tomado la leche y mañana ya se toma el triturado y pasado se toma los trocitos pequeños y luego ya coge el muslo de pollo, a mí no me gusta, y ya se lo come a bocados. Porque en la medida en la que vamos madurando, como dice Hebreos, somos capaces de ver lo que está bien y lo que está mal. Pero cuando no queremos escuchar, y hay gente que no quiere, que quieren que sean los demás los que cambien. Eso sí, yo lo digo porque por el papel que me toca a veces uno escucha de todo. Y hay gente que reclama que los demás se comporten como dice la Biblia. Pero llevan años y solo los demás se tienen que comportar. Ellos a veces lo hacen. Oye, que yo lo hago. Sí, pero tú no lo puedes hacer para que nadie lo haga contigo. Cuando lo haces, eso es egoísta. Y entonces no hace el efecto que tiene que hacer en tu vida, que es el morir a ti mismo y ser capaz de amar sin esperar, como el amor ágape, el hacer bien a otro. El no vanagloriarte de que amas a nadie, ni que has hecho esto. ¿No? Eso es importante, no olvidarlo nunca. Hemos hecho esa conexión con papá, con el Padre. A mí cada vez me enamora más mi Padre Celestial. A medida que lo conozco, soy más consciente de cómo me ama. Me podría llamar la discípula amada, como hacía Juan. Yo me podría llamar la discípula amada. Soy más consciente de ese amor, del amor de Jesús, de lo que hizo por mí. Cada vez, a medida que lo he conocido, soy más consciente de eso. Por lo tanto, quiero ser más agradecida, pero no porque yo le deba nada, se lo debo todo, sino porque ese camino de obediencia que un día decidí ser obediente sin entender, porque yo no entendía, mi mente razonaba como un niño emocionalmente, pero ese camino que yo decidí emprender de obediencia, que me dolía dentro, no os podéis imaginar el dolor para cambiar un pensamiento, pero yo quería pensar, decía la Biblia que tenía que pensar como Él, yo quería pensar como Jesús y quería que no hubiera nada entre Él y yo que me separara. Ese camino de obediencia me llevó a la libertad. No digo que lo haya alcanzado, pero como dice Pablo, prosigo a la meta hasta que esté en el cielo con Jesús, ¿no? Y nunca, cuando el niño sale, no lo escondáis. Ese es el momento de llevarlo a un sacrificio al altar. Que Dios os bendiga. Y bueno, para los que estáis en las redes, a partir de la semana que viene van a ver los 3 cultos, pero habrá el tercero, será igual, a las 12 de la mañana nos podéis seguir viendo los miércoles a las 7 y tener una cosa en cuenta y no lo olvidéis nunca, que sois muy importante para Dios.